Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a este nuevo episodio, el episodio 7 de Raíces de Conciencia, un canal que te invita a conectar con tu esencia y con tu verdadero propósito. Y hoy, más que nada, vamos a escuchar eso que el cuerpo te quiere decir y que todavía no prestaste atención o no estamos conectados de verdad con ese mensajito que se mueve por debajo y que en verdad nos está mostrando un aspecto que es muy importante y que hoy vamos a hablar en este programa, no solamente conmigo, sino que voy a tener un invitado muy especial que ya se los voy a presentar y que el título de hoy va de ¿qué me impide bajar de peso? Escuchar ese mensaje que tiene nuestro cuerpo que aún no hemos escuchado. Así que vamos a adentrarnos en esa historia. Quiero presentarme. Soy Gabriela Cristín, soy coach y acompañante en bioneuroemoción y en neuropsicología deportiva. Y también, bueno, los invito a escuchar este programa porque verdaderamente tenemos muchísimo material para aprender, para conectar, para seguir integrando muchos conceptos, muchos aspectos de la propia esencia y del propósito, como, como menciono en cada uno de los programas. Así que vamos a comenzar con el tema de hoy y les voy a contar una historia. Había una vez una mujer que lo había intentado todo. Dietas, ayunos, nutricionistas, batidos verdes, todo lo que quieran había intentado. Había contado calorías, pasos, gramos. Cada cosa que hacía lo contaba a nivel físico. Había probado terapias, pastillas, métodos milagrosos que proponían milagros y reducir el peso en pocos días. Y sin embargo, ese peso no se iba. O volvía, o se transformaba en otra incomodidad, en otro tipo de lucha. Hasta que un día, ya cansada, no preguntó más. Y dijo, ¿qué tengo que comer? No, esa no es la pregunta. ¿Qué estoy sosteniendo? Esa mujer, que podría ser vos, que podría haber sido yo, que podría ser cualquiera de nosotros y de nosotras, y que en algún momento de la vida hemos confundido el peso con la comida y en realidad no era un peso vinculado a lo que estábamos comiendo, sino a un peso emocional. El sobrepeso no siempre es un exceso de comida. Muchas veces es un exceso donde nos apoyamos en una historia personal que tiene que ver con estas historias inconscientes que vamos acumulando, silencios, duelos, y es una memoria que se registra en el cuerpo sin palabras. No se pronuncia palabra, pero está ahí, el cuerpo latiendo ese sobrepeso, esa incomodidad en cuanto a tener un exceso y por qué no también tener un déficit de peso. Esto va más o menos de la mano, solo que es mucho más habitual recurrir a este tipo de dietas y historias cuando estamos excedidos de pesos, ¿no? Entonces, entendemos que el sobrepeso no siempre es un exceso de comida, muchas veces es un exceso en nuestra historia. Hay algo que se esconde en nuestra historia. Y entonces, ¿qué pasa? En algún momento hay un desencadenante que surge y empezamos a tener comportamientos que nos llevan a este estilo de vida, a tener este sobrepeso, a tener un cuerpo que lo soporte todo, un cuerpo con más volumen, ¿sí? Y que en realidad ahí adentro se esconde todo eso de que nos hemos olvidado de escuchar
pero que en definitiva ese cuerpo que no ha sido escuchado está gritando, está necesitando decir, expresarse y mostrar una parte muy profunda. Una vez una paciente me dijo: no sé qué más hacer, me cuido, entreno, como sano, pero algo en mí se resiste, como si mi cuerpo no quisiera soltar, como si necesitara esta forma para sentirme a salvo. ¿Cuántas veces, no? Hemos empezado una dieta y no hay forma de bajar? Hago todo lo que que se debe hacer para bajar de peso y no lo logramos. O como digo, lo logramos, pero al poco tiempo volvemos al mismo sitio. Porque en verdad no es la dieta, no es el peso. Por donde debemos empezar a tirar es por nuestra propia historia. Y descubrimos que esta paciente, a sus 12 años, en plena adolescencia, había sido acosada por un vecino. Y desde entonces, cada vez que bajaba de peso, algo adentro de sí se encendía. Era una especie de miedo, era una especie de alerta, una necesidad de protegerse. Y que tenía que ver con esta historia que se estaba contando, pero que verdaderamente algo despertó, un hecho concreto, y su manera de adaptarse y de conseguir protegerse, porque seguramente no había tenido unos padres sosteniéndola en ese momento, generó inconscientemente su autoprotección a través de una especie de capa protectora a nivel corporal. Su cuerpo había aprendido que con más peso se sentía menos mirada, que con más peso era menos deseada y con más peso estaba más segura. Era como su espacio seguro, ese lugar, pero a la vez generaba un rechazo de esta imagen que ella tenía, y además, por supuesto, más allá de la imagen, lo que trae en cuanto a la salud, el hecho de mantener un peso elevado, ¿no? Entonces, esto que le pasa a esta mujer, que a muchas mujeres y a muchos hombres también seguramente, lo llamamos y lo hacemos consciente a través de la función biológica de este sistema. No es un castigo que uno se impone, no, solamente es una protección que de alguna manera uno ha empezado a asimilar como parte de ese proceso. Y por la vida andamos con estas creencias que sostienen que para protegerme necesito todo este bloque por encima de mí, como esta capa que me gusta decirle, y que nos lleva a determinados comportamientos, ¿sí? Y en estos comportamientos podemos entender que hay mucha compulsión a veces para comer fuera de hora, comer alimentos que no son saludables, hacerse atracones, comer sin ganas, sin hambre y sin esa necesidad biológica, porque esto se convierte en un hambre que no es fisiológica, sino que es comer por enojo, por tristeza, por ansiedad y tantas otras cosas, ¿no? Tantos otros motivos que se mueven por debajo y que muchas veces ni siquiera somos conscientes de lo que estamos haciendo. Estamos ahí y extendemos la mano y llevamos a la boca sin pensar, con absoluta inconsciencia. Entonces, ¿cuántas veces, te pregunto, cuántas veces te sorprendiste con la mano en la bolsa de papas o en la bolsa de caramelos o de chocolate sin haber tomado la decisión consciente? O diciéndote, bueno, es uno, bueno, una vez no hace nada, bueno, necesito un regalito, ¿no? Muchas veces también nos estamos como premiando o dándonos un gusto como si esto fuera a solucionar el problema que realmente
se mueve por debajo. Entonces, cuando estas mayorías de veces que comemos sin hambre, comemos con vacío. Y en lugar de llenarnos, porque inconscientemente lo que buscamos es llenar ese vacío, pero en lugar de llenarnos emocionalmente, nos llenamos de comida. Y el vacío sigue estando ahí. Claro, esto lo habrás escuchado muchas veces, ¿sí? Pero la verdad es que comemos para no sentir, comemos para evadirnos, comemos para no llorar, para no enfrentar ese dolor. Y básicamente es evitar sentir esto que más nos duele. Que hay gente que lo hace con la comida, hay gente que lo hace con el cigarrillo, hay gente que lo hace con las drogas, hay gente que lo hace con el exceso de trabajo o con el exceso de deporte. Hay 1000 formas de evitar sentir el dolor, de escaparnos. Pero, claramente, bueno, no deja de ser una cierta adicción, ¿no? Cuando no podemos parar o cuando no somos conscientes de lo que estamos haciendo en ese punto. Entonces, el resultado, empezamos a aumentar de peso. Empezamos a vernos mal en el espejo, no nos gustamos, empezamos a decirnos cosas horribles de falta de compasión absoluta en cuanto a esto que produce, ¿no?, el exceso de peso. Y esta comida que vamos ingiriendo se vuelve una especie de símbolo, porque no importa si es dulce o salado, ¿no? Esto no tiene nada que ver. Lo que evidentemente buscamos es a través de algo que nos guste, ¿no? Que tenga una palatabilidad, digamos, que sea que nos dé algo positivo, digamos, ¿no? Entonces, lo que importa más que nada es qué es lo que hay detrás, qué nos evoca este alimento, porque esto también tiene una memoria. Evidentemente, si alguien me daba, en mi infancia, me regalaba chocolates, y esto tenía que ver con un intercambio de cariño, porque yo esperaba que mis padres, mi madre o quien sea me diera algo, y yo recibía comida en la mesa, chocolates, frituras, lo que sea. Evidentemente esto lo voy a asociar a algún momento en aquella época, y voy a ir buscando inconscientemente nutrirme de esto, pero que no es la verdadera nutrición que yo estoy buscando. Porque fíjense, cuando comemos algo sabroso, algo que nos gusta, el sabor en la boca, ¿cuánto tiempo dura? Son segundos. Y en la medida que más vamos comiendo, más vamos ingiriendo, esa sensación de placer se va perdiendo en la misma comida. Es como el primer bocado es riquísimo y después empieza a bajar ese nivel de qué rico, ¿no? Me voy llenando y ya no es tan así. Entonces la pregunta que hago y que me hago y que los invito a reflexionar es: ¿para qué seguimos comiendo si el placer es tan ínfimo, es tan pequeñito? Pero claro, muchas veces necesitamos, como hay ese vacío, necesitamos llenar todo eso. O sea, que todo ingrese, y en realidad no es la comida lo que necesitamos. Estamos llenando ese vacío interior que busca aliviarse de alguna manera de la forma en que hemos aprendido en nuestra vida, ¿no?, en nuestra infancia. Y fíjense que el alimento tiene una función biológica y también emocional, como hablamos en el programa anterior. El alimento es esa nutrición que requerimos de nuestra madre, que es este primer contacto que tenemos con el mundo, que es a través del alimento materno, pero también se pone en juego la piel, el calor de mamá, esa mirada, ese contacto primero. Y esto sigue quedando en nuestra memoria. Y seguimos buscando internamente ese alimento materno, esta nutrición, este vínculo, este sitio, este lugar de pertenencia. Esto de ser protegidos, nutridos, arropados por nuestra madre. Si esto nos faltó, si esto dolió, si no fue suficiente, lo vamos a buscar después. Pero el problema va a ser que muchas veces, más allá de buscarlo en los vínculos, porque esto también genera vincularme
desde este lugar de necesidad de protección y de necesidad de nutrirme. Pero, como el día de hoy nos lleva este programa a entender de qué manera nos estamos nutriendo y llenándonos de un vacío a través del alimento. Entonces, no estamos comiendo para nuestro cuerpo, no estamos comiendo para ser más saludables, estamos comiendo para nutrir nuestro corazón, nuestra alma y esa falta que está por ahí. Entonces, la pregunta que te hago ahora, ¿cuál es ese peso, hablando de sobrepeso, que estás cargando hoy? No es grasa acumulada, es historia acumulada. Es el miedo de perder también. Es el mandato también de tener que cuidar a otros. Porque para que yo pueda cuidar a otros necesito ser grande. Necesito tener con qué sostener a todo lo que tengo que sostener. Y no es solamente en el cuidado de otros. Quizá me toque ser productiva, sostener económicamente, sostener emocionalmente, acompañar. Y para eso necesito inconscientemente hacerme grande y tener fuerza de sostén. Pero, claro, esta no soy yo. Me doy cuenta de que toda esa capa no es parte de mí. Forma parte de toda esa historia que traigo conmigo, que me acompaña, porque sigo en esa necesidad adaptativa de sostener todo eso que a mí no me han sostenido, todo eso que yo no me he sentido sostenida y apoyada y nutrida. Entonces, es muy importante porque en todos lados podemos encontrar dietas para bajar y la dieta cetogénica, la paleo y todo lo que sea, que está genial, buenísimo. Pero si uno no hace realmente este proceso profundo y que muchas veces doloroso de poder escucharnos, poder realmente conectar con qué es lo que me ha llevado a mí inconscientemente a este lugar, a este cuerpo que he desarrollado, voy a poder hacer 1000 cosas, pero esto no va a darme el resultado que espero y va a volver. Indefectiblemente va a volver. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es el siguiente paso que propongo? No vamos a luchar contra el cuerpo, contra el sobrepeso. Muchas veces hay gente que lo habla directamente, ¿no? Diciendo, ahora tengo esta lucha con mi cuerpo, me estoy peleando con mi cuerpo. Y de verdad que cuando uno lucha contra algo, lo que estamos haciendo es generar más de eso. Estamos replicando para que todo lo que lucho persiste. Esto es algo que lo he comprobado muchísimas veces. El punto es empezar a escucharme con respeto. Empezar a mirarme, porque también entiendo que cuesta mucho mirarse al espejo. Empezar a mirarnos con amor y compasión. Empezar a buscar, a entender que este cuerpo que he generado está tratando de decirme algo. Y dejar de castigarme ante esto. Empezar a mirarme con esta compasión y entender que en realidad cuando lo odiamos, cuando lo castigamos, cuando lo forzamos, cuando lo restringimos, solo estamos reforzando la herida. ¿Sí? La clave, como digo, es mirar con ternura, con compasión. Preguntarme sin juicio. ¿Qué es lo que hay aquí? ¿Qué estoy reteniendo? ¿Qué estoy sosteniendo? Y empezar a acompañar a esa niña, ¿no? Porque si bien quizá tuve una vida hasta llegar a una adultez donde mi peso era normal, por decirlo así, quizá en algún momento de mi edad se me dispara esto. Se dispara este sobrepeso y de pronto digo, bueno, pero yo antes no tenía este problema y ahora sí, ¿qué pasó? Bueno, claramente hay algo, hay una semilla que siempre va a comenzar en nuestra infancia. Y esto es fundamental también, poder verlo. Nunca es una sola causa que sostiene todo esto.
sino que hay como historias que se van tejiendo, entretejiendo en mí internamente, y que esto continúa replicándose hoy en mi vida. Y claro, la idea es empezar a sacar poquito a poco un poco estas capas de inconsciencia para llevar a la acción. Y fíjense que muchas veces tomar el camino de reconstruirme y desafiar esas creencias y todo ese hilo que se entretejió en mi familia con creencias y valores, y que lo que hablábamos la vez pasada, también implica empezar a permitirme ser la oveja negra, empezar a permitirme destrabarme de ahí, romper esa lealtad con la familia y empezar a tomar decisiones por y para mí. ¿Y que esto me va a llevar a un lugar incómodo? Por supuesto que sí, porque implica romper lealtades familiares. Y cuando rompo esas lealtades, cambio mi identidad, lleva a una incomodidad muy, muy profunda. Y la incomodidad es lo que queremos evitar. Por eso también comemos, por eso también nos aglutinamos, por eso llenamos nuestra panza de cosas, pero nos dejamos de lado, no escuchando lo que verdaderamente nos está pasando. Así que la pregunta que te voy a hacer, y ya vamos a ir, seguro que ya está nuestro invitado ahí esperando, pero la pregunta que te voy a hacer, mientras tanto, mientras esperamos a nuestro invitado: ¿qué parte de mí necesita cuidado y no se lo estoy dando? ¿O qué partes de mí? No necesariamente una, seguramente son varias. ¿Qué partes de mí? ¿Qué emoción o qué historia me estoy tragando cuando como sin hambre? Puedo comer o no comer, pero ¿qué me estoy tragando que no me quiero tragar? ¿Y qué historia sigo sosteniendo con este cuerpo que tengo? ¿Qué estoy sosteniendo con este cuerpo? ¿Y qué perdería si pierdo mi cuerpo? La otra vez en una sesión también llegamos a una conclusión con una persona que tenía sobrepeso. Tendría unos 10 kilos por arriba, 15 como mucho, pero no más. Y claro, esta mujer tenía una situación familiar que era como la sostenedora de todos, sobre todo de su marido. Ella sentía que si bien su marido tenía dinero, no ganaba dinero porque no trabajaba, pero tenía como una especie de herencia, que él tenía dinero desde ahí. Obtenía ese dinero y sostenía la casa desde ese lugar. Pero para su inconsciente, que ese hombre no trabajara, aunque lo tuviera el dinero, generaba en ella la sensación de estar desprotegida. Entonces, en ese punto, al sentirse desprotegida por su pareja, empezó a generar esta capa de protección que tiene que ver con el sobrepeso. Así que bueno, hay millones de historias para contarles. Ahora sí, tenemos a nuestro invitado para ir mucho más profundo en este tema, y nos acompaña hoy una persona que admiro mucho por su claridad, su mirada amorosa y su profundidad. Él es Danilo Pereira. Es psicólogo clínico, es acompañante en bioneuroemoción, ayuda a las personas, sobre todo en este tema vinculado al sobrepeso, y trabaja con un enfoque integrador que une la comprensión emocional con el síntoma y una mirada compasiva y la historia hacia su historia personal, ¿no? de los clientes. Así que, hola Danilo. Hola, ¿qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Bien, bien. Buenas tardes por acá, buenos días por allá. Bueno, qué lindo poder hablar de nuevo contigo. Gracias por invitarme, es un placer estar aquí contigo y bueno, vamos a compartir y disfrutar de este rato, ¿vale? Vamos a hablar del tema que ya hemos hablado en un vivo, en otra oportunidad. Y bueno, nada, esto es como que surja, ¿no? A ver de qué va el tema. Pero bueno, básicamente
a contarles a las personas que estás haciendo talleres, contarles un poquito que tiene que ver con el exceso de peso, bueno. Sí, me estoy enfocando sobre todo en personas con sobrepeso y bueno, me parece que el punto de partida es entender que venimos de una mirada, la mirada tradicional es creer que el sobrepeso es por culpa pues, de un exceso de comida, por mala alimentación o por falta de actividad física. Y esta mirada está bastante limitada, o sea, estamos obviando unos factores muy importantes, que son los factores psicoemocionales, y que influyen muchísimo en nuestro cuerpo físico y en el caso del sobrepeso pues también influyen. Entonces, nada, pues lo que hago es ayudar a las personas trabajando este pilar fundamental, ¿no? Es como que si le faltara una tercera pata a esta mesa y bueno, centrándonos ahí, pues se consiguen resultados mucho, bueno, para mi punto de vista, mucho mejores, ¿eh? Porque uno puede hacer dietas o esforzarse para bajar de peso, pero fíjate que cuando uno se relaja con las dietas o con la alimentación, otra vez vuelve a subir de peso. Entonces es como que yo soy partidario de que la persona no tiene que estar obligada a tener que hacer dieta de por vida para poder perder peso, ¿no? Sino que acompaña a la persona que se escuche, a que entienda por qué tiene sobrepeso, que ahí es donde hay un peso muy importante de los factores psicoemocionales, y una vez que comprende el por qué tiene ese sobrepeso, pues puede trabajar en esos factores y mejorando en esas áreas puede empezar a perder peso sin tener que hacer nada con la comida, ¿eh? Eso es genial, genial es eso. Sí. Acá estoy avisándole a los que tengo por Instagram que vayan al enlace de YouTube, así lo escuchan a Danilo, porque por acá, por mi Instagram, no lo van a escuchar, ¿sí? Así que es el YouTube de Demos Radiovisual, ¿sí? Así que ahí lo van a encontrar. Bueno, qué genial. Esto que decís es tremendo, o sea, poder, para la gente que está toda la vida luchando con esto de qué comer, qué dieta, si la paleo, si la no sé cuánto, ¿no? Todo esto, decir, la comida no tiene nada que ver, o sea, es una cuestión secundaria, ¿no? Y después esto se va acomodando. Sí, fíjate, primero, si nos centramos solamente en la comida, tenemos que partir de la base que cuando nos vamos a alimentar es más allá de lo puramente la necesidad fisiológica, que es muy pequeña, la mayoría de lo que comemos es por gula o no es por necesidad, ¿vale? Entonces, eso que nos lleva a comer de más ya está hablando de los factores psicoemocionales, ¿eh? Es decir, las conductas con la comida parten de estados emocionales y esos estados emocionales parten de nuestra forma de pensar y de nuestra mente, ¿eh? Sobre todo nuestra mente inconsciente. Yo siempre hablo de la mente inconsciente porque opera en un 95%, ¿vale? Entonces, hay muchas personas que se habrán visto, por ejemplo, que dicen, bueno, me voy a comer una galletita o un cuadradito de chocolate y sin darse cuenta pues se terminan comiendo la tableta entera de chocolate o el paquete entero de galletitas, ¿no? Entonces dicen, ¿qué ha pasado aquí? Bueno, pues eso es la mente inconsciente que les lleva a hacer eso y no se pueden controlar. Entonces por eso es tan importante entender por qué la mente inconsciente me está llevando a comer en exceso cuando realmente no lo necesito, ¿eh? Entonces, este es el primer cambio de enfoque que necesitamos hacer para poder abrirnos a explorar y dejar de lado la comida y poder ver qué otros factores están influenciando, ¿sí? Después, ¿cuántas personas a quién no le ha pasado de comer por ansiedad o que cuando está triste o se frustra acudir a la comida? Eso nos pasa a todos, ¿eh? Entonces, quizás en las personas con sobrepeso, eso si nos pasa una vez no pasa nada, pero si es algo recurrente, pues sí que puede determinar el sobrepeso, ¿no? Entonces ahí también estamos viendo que los estados emocionales influyen mucho en la comida, pero claro, los estados emocionales, vuelvo a repetir, se activan por un estado mental previo, o sea, toda emoción y todo estado emocional es activado por pensamientos y creencias, ¿vale? Entonces, ese es el origen. A mí me gusta ir a la raíz, para mí esa es la raíz, entonces me gusta abordar ese tema y a partir de ahí eso empieza como una cadena. O sea, mis pensamientos y creencias activan los estados emocionales, esos estados emocionales, si no los sé gestionar, quizás ante la frustración, la impotencia, recurro a la comida y ese recurrir constantemente a la comida como vía de escape, por no saber gestionar las situaciones, pues quizás me pueden llevar a tener sobrepeso. Entonces, enfocarse ahí en lo que es la comida es como muy limitado, ¿no? Es como que estoy mal, no sé qué hacer y encima que quiero desahogarme un poquito con la comida, también me voy a prohibir eso. Al final la persona sufre mucho, ¿no? Entonces, la invitación es no solamente abordar los temas emocionales, porque tampoco creo que si tengo ansiedad tengo que atarme a una silla para no ir a comer, no
puedo ir a la cocina, ¿no? Está prohibido. Sino que decir, no, ¿qué me está activando esta ansiedad? ¿Por qué estoy nervioso? ¿Por qué estoy preocupado? ¿Por qué estoy frustrado? ¿Por qué estoy triste? Y ir a abordar esos aspectos. ¿Qué activa esos estados emocionales? ¿Sí? Eso por un lado. Y por otro lado, otro punto que me gustaría tocar, si me permites, Gaby, Sí, dale. es que he visto muchas personas que también acuden a consulta que tienen sobrepeso, pero cuidan su alimentación, comen poco, muchas veces hacen dieta y no consiguen bajar de peso. Entonces ahí vemos que también, incluso restringiéndose la comida, también mantienen el sobrepeso. Entonces fíjate que nuestra mente, nuestras emociones, todo hace que tengamos un peso que yo digo que es el peso ideal según la información que llevamos a nivel inconsciente. Por eso el trabajo es identificar o decodificar, por decirlo de algún modo, qué información llevo a nivel inconsciente, hacerla consciente y a partir de ahí poder trabajar en esos factores, ¿no? Y eso luego, sin tener que hacer nada, cuando uno sana y está mejor con uno mismo, pues es inevitable que vaya a perder peso. Fíjate, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Sencillo, si ayuda o quieres preguntarme algo, dime tú, porque si no yo me enrollo aquí a hablar. No, te iba a decir eso, que pongas ejemplos que me parece que para que la gente tenga más claridad de todo esto, porque a ver, decir, no, bueno, pero hago todo y no bajo de peso, o no hago nada y bajo de peso, ¿no? O sea, a mí me digo qué bueno o qué malo. Fíjate, a ver, yo tengo muchos ejemplos. Por ejemplo, la otra vez una chica me dice, ya cuando viene a consulta, es jovencita, 20 y pocos años, y me dice que ya era consciente de que en las épocas tenía tendencia a la depresión, ¿no? Entonces, en la época en que estaba más deprimida, tendía a darse más atracones y subía de peso, y en las épocas en que estaba bien anímicamente, pues no tenía atracones y perdía peso. Claro. ¿Vale? Entonces, ella misma ya se daba cuenta que según su estado de ánimo, ganaba peso o perdía peso. Entonces ahí vamos viendo que justamente estos otros estados son muy importantes. Otra señora la semana pasada me dice que se ha divorciado, y en el divorcio, o sea, estuvo como en el divorcio pues se fue de casa y bueno, fue muy conflictivo para ella, ¿no? Lo vivió con muchísimo estrés. Y en una semana me dijo que tenía el estómago cerrado, no podía comer nada. O sea, estaba del estrés que llevaba, ni comía ni dormía. Y subió 5 kilos. Wow. Y me decía, no puedo entender, o sea, ¿cómo puede ser? Si no estoy comiendo literalmente, claro. porque de lo mal que estoy, y aún así subo de peso. Entonces, claro, para que veas que, bueno, que no es solamente cuestión de comida. De hecho, a nivel fisiológico hay muchas formas que podemos entender esto, pero una muy sencilla que a mí me gusta explicar es que cuando nosotros, ante las situaciones de estrés, antes, por ejemplo, tenemos que luchar con un león, con un oso, defendernos en la selva o lo que sea para sobrevivir. Sí. Entonces, ante esas situaciones de estrés, el cuerpo libera glucosa en sangre para darnos la energía necesaria para luchar o, si no podemos enfrentar a ese peligro, huir, ¿sí? Entonces, hoy en día los estreses son psicológicos. Puede ser un conflicto en el trabajo, alguna pelea con la familia, algunas diferencias con la pareja, pero el cuerpo fisiológicamente sigue respondiendo de la misma forma a nivel biológico, ¿no? Entonces, es como que si yo tengo un problema con la pareja, unas diferencias que no me entiendo, estoy viviendo una situación de estrés, ante esa situación de estrés libero glucosa en sangre y si eso no lo canalizo, no, o sea, me callo lo que me molesta o no actúo y no le doy salida a toda esa energía, termina acumulándose en grasa corporal, toda esa energía, ¿vale? Esa glucosa en sangre se transforma en grasa corporal. Esto... yo cuando lo vi en un estudio dije, fíjate qué forma tan sencilla de explicar cómo sin comer ya podemos acumular grasa. Claro, luego, obviamente, si ante esas situaciones frustrantes además recurrimos a la comida, pues eso se aumenta, ¿sí? Obviamente, si esto nos pasa 1 o 2 veces, no es que vamos a aumentar de peso, pero si la persona lleva como un patrón repetitivo de siempre funcionar así, de guardarse cosas, callarse o reprimirse, o no saber gestionarlas, y siempre funciona igual, pues al final esa acumulación de esas situaciones hacen que sí acumule grasa y tenga sobrepeso. Claro, esto está bueno lo que dijiste, Danilo, que esta manera de comportarse, ¿no? Cómo va incidiendo en el resultado, ¿no? Gente que dijiste que se va callando, que no dice las cosas, que retiene. Bueno, contanos un poquito perfiles como para que la gente entienda
y se pueda dar cuenta si coincide con alguno de estos perfiles que a lo mejor, como bien dijiste, que por ahí no es que está comiendo todo el día ni tiene atracones, pero que o sube de peso o no puede bajar, ¿no? Y estas cosas. Un ejemplo sencillo, genérico, ¿eh? No un perfil específico, sino genérico es, si una persona algo le molesta o quiere decir no, pero termina aceptando por creencias, ¿no? Por ejemplo, para ser buena persona, buena mujer, tengo que decir sí a todo, ¿eh? Entonces cuando me piden favores, pues siempre digo que sí, aunque no quiera, ¿no? Entonces, ese decir sí cuando no quiero y ocuparme de situaciones que no quiero, si se hace repetitivo, eh, pongamos como ejemplo una situación, digo que sí cuando quiero decir no. Al final estoy haciendo algo que no quiero hacer, eso internamente me genera un estado de frustración, de impotencia, porque al final estoy como que o sea, no puedo hacer lo que yo realmente quiero por una creencia que traigo, ¿no? Y ante ese estado de frustración, pues puedo terminar recurriendo a la comida. Entonces, fíjate que esa simple incoherencia por una creencia me puede llevar a tener sobrepeso. Y eso es muy común. ¿Cuántas personas aguantan situaciones que no quieren aguantar? Se comportan según... Aquí ya entramos en el mundo de las creencias, ¿no? Que eso se establece mucho en la infancia. Cómo aprendemos a ver y entender la vida, lo que creemos y nos hace actuar de una determinada forma. Hay perfiles, ahora ya sí metiéndonos en perfiles específicos, que no han tenido los recursos necesarios para enfrentar situaciones, no les han enseñado, quizás los padres no han sabido transmitirle esos recursos y quizás ante cualquier situación se callan, se reprimen, se intimidan, les da miedo y se aíslan, ¿no? Tienden a callarse, a aislarse, a no responder. Y esas situaciones es aguantar, 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 aguantar. Son personas que igual se aíslan porque en cada situación tienen miedo a relacionarse porque no saben gestionarlo. Porque en cada relación lo que hacen estas personas es terminar haciendo lo que quieren los demás. Entonces este es un perfil mantenerme alejada y no tener ese peligro de que vengan a pedirme cosas, por ejemplo, ¿no? Claro, aquí ya se dan las dos, digamos, los dos polos. Si está en relaciones, se pierde a sí misma y siempre está haciendo cosas que no quiere por agradar a los demás, y cuando ya no aguanta más, hay veces que ese mismo perfil lo que hace es aislarse y se aísla de la familia, quizás no tiene pareja, le cuesta, no puede tener una familia porque no quiere tener pareja, porque tiene miedo al compromiso, porque cada vez que se vincula con alguien no se pierde a sí misma, ¿eh? Entonces eso es un perfil bastante común. Otro perfil muy común es el ocuparse de todo el mundo, el rol pues muy maternal, de sobre responsabilidad, ocuparse de todos, estar pendiente de lo que necesitan los hijos, pero también la pareja, los padres. Quizás ese mismo rol lo llevan al ámbito laboral, están pendientes de lo que necesitan los compañeros y al final se sobrecargan. Esto por patrones inconscientes, o sea, por información que traemos aprendida de pequeños. No es porque lo quieran hacer. Quizás la persona te dice, sí, yo soy así, quiero hacerlo, pero en el fondo se sobrecarga en exceso y se abandona a sí misma o no se tiene en cuenta, no sabe escucharse. Eso lo traemos muy arraigado. Por eso el trabajo, si bien es muy sencillo respecto a la comida, es decir, que podemos no tocar la comida y perder peso fácilmente, sí que requiere un trabajo interior importante. Como estamos viendo aquí, hay que ir a tocar y mover estructura neuronal, creencias muy arraigadas que ha pasado en la infancia, cómo me comporto a día de hoy y aprender a gestionar mejor los vínculos en el presente es lo que va a ayudar a la persona pues a liberarse, ¿no? A ir soltando peso de forma natural. O sea que en definitiva, la base, bueno, por supuesto que siempre hablamos de esto, ¿no? La base está en la infancia, pero en la adultez vamos a trabajar con los vínculos, evidentemente por lo que me estás hablando y para que la gente entienda también esto de que como hay muchas personas, sobre todo me da esta sensación, ¿no? De que mucha gente se autoinculpa, de que yo no tengo voluntad, de que yo no soy capaz, ¿no? De que como que se autoflagelan, ¿no? Con estas creencias que fueron creando como una identidad a través de este sobrepeso que han acarreado durante quizá muchos años y eso es como que todavía es una pelota más, ¿no? Para tener que desglosar ahí, ¿no? Para llegar a la raíz.
Sí, sí, una de las cosas con las que hay que trabajar mucho es la culpa, ¿eh? Algo, una base, como bien dices, una base que sustenta a las personas con sobrepeso es la culpa. Eso los tiene muy atados, muy, 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 muy atados. O sea, yo cada vez me sorprendo más, o sea, en la medida que tengo más casos, me sorprendo de cuán atrapada está la persona por ese sentimiento de culpa, que también está vinculado a las creencias que llevan, ¿eh? Porque no se atreven a enfrentar porque si lo hacen piensan que serán mala persona, mala esposa, mal marido, mala hija, bueno, que tienen que estar ahí, si no lo hacen son personas incorrectas. Al final lo que hace que sientan la culpa son creencias también, ¿eh? O sea, yo trabajo mucho con las creencias porque es lo que, digamos, que es la red. Las creencias funcionan como una red, ¿no? Como si la red neuronal fueran hilos de creencias, que se interconectan todos y eso hacen luego que pues, te comportas de una determinada manera y te impidas atravesar ciertos límites por miedo a sentir esa culpa. Y si los atraviesas, sientes esa culpa. Pero también hay que aprender a enfrentarlo, eso es inevitable. Es inevitable en el proceso de liberación, soltar esa culpa. Y lo que comentabas de los vínculos interpersonales, claro, porque esa información que nosotros llevamos la vamos a reflejar en los vínculos, o sea, en cómo me relaciono con los demás. Si yo tengo, o sea, fíjate, si yo soy un perfil de que me ocupo de todo el mundo, de que siempre estoy pendiente de las necesidades de los demás, cuando me vaya a vincular con alguien, aunque sea una persona que no conozco, la forma en que voy a comenzar ese vínculo va a ser mirando si tiene alguna necesidad y queriendo ayudar. Es como automático, muy automático. Entonces, esto es lo que tenemos que aprender a darnos cuenta. Gracias a esos vínculos podemos darnos cuenta qué información tenemos y cuando somos conscientes de esa información, aquí ya me estoy poniendo un poco en la solución, ¿no? Sí, que pueden tener. Está bien. Pero cuando soy consciente de esa información, cuando se activa de forma automática y la veo, a partir de ahí ya puedo empezar a cambiar. ¿Me explico? ¿Cómo sería la forma de empezar a salir de ahí? A ver, amplía un poquito para los que no conocen mucho la metodología, a ver. Fíjate, si yo tengo volviendo al ejemplo ese de que siempre digo que sí a todo cada vez que me piden un favor para ser buena persona, ¿vale? Cuando yo soy consciente de esto, me doy cuenta que quizás muchas veces quiero decir que no, pero no me lo permito, ¿vale? Entonces mi trabajo será, cuando me vuelva a relacionar con alguien, que yo vea que me va a salir ese impulso de querer ayudar, pero en el fondo no quiero, o sea, ahí es donde tengo que darme el permiso de decir, si siento que no quiero, no ayudar o no ofrecerme o no estar disponible para esa persona en ese momento, ¿vale? Entonces, ahí es donde puedo ejercer un cambio de forma consciente, ¿vale? Eso que va a hacer que yo esté mejor conmigo mismo, porque me estoy escuchando, no estoy haciendo cosas que no quiero hacer, y al estar bien conmigo mismo, no voy a sentir esa frustración, esa impotencia de estar haciendo cosas que no quiero hacer, y eso automáticamente hará que no recurra a la comida de forma constante como vía de escape frente a esa frustración. Exacto. Bien. ¿Me explico? Sí, sí, perfecto. ¿Sí? El punto... Entonces, dale. Cuando yo quiera tomar, última cosita antes de cerrar esta idea, cuando yo quiera enfocarme en esto, sí o sí voy a sentir culpa. ¿Por qué? Porque como mi creencia es de que siempre tengo que decir que sí, porque si digo que no estoy siendo egoísta y sería una mala persona, esta barrera es la que tengo que romper y empezar a atravesar y poder sostener esa culpa, entendiendo que no, que estoy empezando a mirar por mí, por mis necesidades. No significa que no pueda ayudar a otra persona, pero no de forma automática e inconsciente, sino cuando yo quiera, cuando a mí me apetezca. Genial, eso era lo que te iba a decir, perfecto lo que dijiste, porque claro, a veces piensa que el problema es dar ese paso para decir que no, pero en realidad el problema es lo que pasa después con la persona a la cual le dije que no, que estaba acostumbrada de alguna manera que yo dijera que sí y aceptara cosas que no quería. Entonces ahí es donde hay que empezar a aguantar el impacto. Y creo que ahí está la fortaleza, ¿no? Que hay que trabajar con el cliente, ¿no? En este punto de también, por supuesto, trabajar las creencias, esto que venís diciendo desde antes. Perdón que te interrumpa un segundito, Gaby. Cuando la persona empieza a enfrentar que la otra persona se puede disgustar o no estar de acuerdo porque le estamos diciendo que no cuando habitualmente le decimos que sí, enfrentar esa situación y sostenerla le da
la persona va a estar desarrollando su habilidad emocional, sus habilidades emocionales, ¿entiendes? O sea, va a estar madurando a nivel emocional. Totalmente, totalmente. ¿Eh? Va a dejar de Ese ser es el esa trabajo niña que... o ese niño que responde, ¿no? Porque esto es lo que pasa. Usualmente el que aparece en esa respuesta de decir sí, no es tanto el adulto con su conciencia, ¿no? Y sino es más ese niño que bueno, sí, está bien, ¿no? Buscando un poco la aprobación, el cariño y lo que sea del otro lado. Así que le estamos entregando un poco el poder a la persona, ¿no? En ese punto. Y está buenísimo. Sí, sí, yo a las personas que nos estén escuchando, que estén batallando con el sobrepeso, les invito sobre todo a darse cuenta de que tienen el poder de sus vidas, tienen el poder de cambiar psicológicamente, emocionalmente y físicamente su cuerpo, tratando estos aspectos, que es un camino que requiere madurez emocional, enfrentar conflictos, de los cuales generalmente se evitan, justamente por lo que comentábamos antes, para no querer sentir culpa, ¿eh? Que es parte del camino. Para mí, entender cómo funciona la culpa es fundamental, porque cuando uno es consciente de que la culpa no es mala, sino que tenemos que aprender a gestionarla, también a sostenerla, y que simplemente es un indicador de que estamos atravesando una barrera que hasta entonces no nos permitíamos, por nuestras creencias, porque no hay nadie más que nos esté limitando. Entonces, cuando uno entiende eso, ya puede empezar a transitar ese camino sabiendo que le va a venir la culpa o los miedos, pero sosteniéndolos, en lugar de queriendo evitarlos. Totalmente, me encanta que traigas este tema, el de la culpa, porque es algo que bueno, que como que nos toma un poco a todos, ¿no? Y decir, aprender a ver la culpa desde otro lugar, desde un lugar positivo. Y esto de poder como que hacer un poco más común el tener conflictos, ¿no? Con los demás. Porque tratamos de evitar los conflictos, ¿no? Entonces decimos, bueno, para que no se enoje, bueno, para que no entremos en discusión, bueno, total, qué me hace, ¿no? Hacer algo que no quiero. Pero en verdad es porque tenemos miedo al conflicto y los evitamos, pero hay que tratar de buscar como tenerlos más como algo habitual, como parte de la vida, ¿no? Sí, sí, tal cual. Mira, yo personalmente era una persona muy evitativa. Siempre evitaba el conflicto, y huía de todo conflicto. Y justamente anduve este camino de empezar a enfrentar con pocos recursos, porque los evitaba justamente porque de pequeño pues no me han enseñado y yo no sabía cómo enfrentar las situaciones. Pero aunque no tenga los recursos, el hecho de simplemente plantarme y decir, bueno, pues no voy a huir, voy a enfrentar esta situación aunque no sepa cómo, te hace madurar y crecer y te transforma las relaciones totalmente, ¿eh? Sí, sí, para mí es súper enriquecedor. O sea que no solo bajamos de peso, nos sentimos mejor físicamente, sino que mejoramos todas nuestras relaciones y nuestra vida en general. O sea, nada está separado. Esto es lo que tiene de maravilloso esta metodología, ¿no? Y yo cuando las personas me vienen con el sobrepeso, también, y les aclaro esto, o sea, para mí lo más importante es ayudarle en otros aspectos, porque el sobrepeso va a ser una consecuencia, les va a estar reflejando, eh, a ver cómo se explica esto, les va a estar reflejando cuál es su estado de conciencia o de madurez en ese momento. Entonces, si pierden peso, les va a estar mostrando que ya están cambiando, están enfrentando las situaciones desde otro lugar. Incluso si una persona pierde bastante peso y al tiempo sube unos kilitos, eso no es mala señal. Simplemente el cuerpo le estará señalando de que esas dificultades que tenía, que ha estado aprendiendo a manejar, se han activado de alguna forma, no lo está viendo venir y el sobrepeso le está siendo como un indicador, un mensajero que le está diciendo, ojo, estate atento, atenta, porque se ha activado otra vez esta información y no la está sabiendo ver. Y cuando uno aprende a escuchar su cuerpo desde este lugar, ya no ve el sobrepeso como algo malo, sino que se comunica con su cuerpo a través de las señales, en este caso el sobrepeso, y a partir de ahí, pues bueno, mejora la comunicación con uno mismo y a partir de ahí lo puede poner en práctica más fácilmente, porque sabe qué le está queriendo decir su cuerpo en cada momento. Muy bueno eso, claro, no verlo como el problema, sino como la solución al final, ¿no? Porque me está diciendo, fíjate acá, porque acá hay una alerta, ¿no? Es una alerta y hay que mirar verdaderamente qué es lo que está pasando internamente.
Bueno, pero para todo esto necesitamos un proceso, ¿no? O sea, esto requiere sentarse con Danilo, bueno, tener unas sesiones y ver, contanos un poquito cómo trabajás y qué es lo que estás haciendo. A ver, sí, yo pienso que si la persona ha escuchado y entendido el mensaje hoy, ya lo puede poner en práctica y no necesita sesiones de nada, ¿vale? Bien, O sea, eso para que la gente bien. no piense que tiene que venir a mí y tal. Ahora bien, mi experiencia es que las creencias nos condicionan bastante, están muy arraigadas y pues nos cuesta. A mí también me ha costado años de trabajo personal y de hecho yo me sigo trabajando día a día, ¿no? Entonces, si alguna persona quiere trabajar esto, pues yo lo que estoy haciendo ahora es dar unas mentorías que acompañan a la persona en, bueno, explicando primero unos conceptos, dando herramientas, ejercicios de autoaplicación y acompañamiento a lo largo de unas 8 semanas para que la persona aprenda a entender qué sentido tiene su sobrepeso, qué le está queriendo decir en cada momento, es decir, por qué tiene sobrepeso, y una vez que comprende su mensaje, verá cuáles son las creencias que le están limitando, de dónde le viene esa información de la infancia y cuáles son los recursos que necesita comenzar a poner en práctica para poder lidiar o gestionar mejor esas situaciones de estrés. ¿Eh? Y la idea con esta mentoría, digamos, este programa de acompañamiento personalizado, es que las personas puedan, o sea, no las voy a acompañar hasta que pierdan todo el sobrepeso, pero sí para que se comprendan bien y empiecen a dar los primeros pasitos, porque cuando empiezan a dar los primeros pasitos también, como hablamos, se van a encontrar con miedos, con resistencias al cambio, se van a encontrar con la culpa, entonces también acompañarles en los primeros pasitos para que sepan ver esto y lo puedan poner en práctica en pequeños conflictos. Y cuando la persona ya sabe poner en pequeños conflictos, ya puede seguir por sí misma a conflictos cada vez más grandes, cada vez más grandes, cada vez más grandes, hasta que sea dueña de su vida y el sobrepeso simplemente le va a ir acompañando, perdiéndose en la medida que la persona vaya mejorando, ¿no? Entonces, eso es lo que les estoy ofreciendo hoy en día a las personas, este programa de acompañamiento personalizado para eso, que identifiquen qué información llevan a nivel inconsciente. Ya comentamos antes que el inconsciente opera en un 95%, es decir, domina nuestras vidas. Para mí es clave entender qué información llevamos a nivel inconsciente. Y esto, aquí estamos tocando el sobrepeso, pero sirve también para cualquier Para cualquier otros tema. síntomas o entender cómo te habla tu cuerpo en todo momento. De hecho, muchas personas que vienen con sobrepeso, además me vienen con problemas osteoarticulares, dolores de rodillas, dolores de espalda, a veces con problemas en la tiroides, apnea del sueño. Bueno, muchas veces hay síntomas asociados, ¿no? Claro, seguro, seguro. Qué interesante, porque esto de llevar a las personas a la acción, ¿no? Es lo que me pasa a mí cuando hago los acompañamientos. También estoy ofreciendo así como, bueno, te voy acompañando dentro de una cantidad de sesiones y a llevarte a la acción. O sea, no me quedo solo con lo teórico, lo que voy viendo, lo que voy siendo consciente, sino es, bueno, pongámonos a prueba. A ver, esto que entendiste, esto que te diste cuenta, vamos al mundo, vamos a calzarnos las zapatillas y a accionar, ¿no? Y creo que eso es parte del acompañamiento y de corroborar que también la persona va dando su propio pasito, que es hacia afuera, pero en realidad es hacia adentro, ¿no? O sea, va siendo más consciente cada vez. Sí, también Gaby, con esto que decís, muchas veces la persona no entiende bien los mensajes. A veces con una sesión la persona es como que entiende lo que entiende y después lo aplica a su manera. Entonces, lo que decís está buenísimo, de acompañar en diferentes sesiones para decir, lo está aplicando bien, correctamente, cuáles son los miedos que se está encontrando en cuando quiere pasarlo a la acción, cómo actúa concretamente y cómo le puedes ayudar a que se dé cuenta de, oye, quizás aquí esto que has hecho eh, quizás no iba por aquí, iba por otro lado. Y sí, 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 para mí es sí, fundamental sí, sí, porque ese además acompañamiento que dices. Está muy bien. exacto, van saliendo como capas, ¿no? Y de pronto van saliendo estados emocionales que las personas se quedan así como, no sé qué me está pasando porque estoy más tranquila con esto que veníamos trabajando, pero se dispara un estado emocional porque logran conectar con ese dolor, ¿no? Que muchas veces, justamente en el tema del sobrepeso, que la gente come para evitar sentir eso, y acá es como que empiezan a conectar con otra cosa y bueno, hay que seguir trabajando un poquito más en profundidad bueno, para ver de dónde viene todo eso y poder generar más, ampliar un poco más la conciencia en ese momento, ¿no? Así que buenísimo.
que en personas con sobrepeso detrás, cuando empezamos a rascar y vamos cada vez más adentro, hay mucho miedo. Mucho miedo realmente a ser quienes quieren ser. Exacto. Eso me lo estoy encontrando constantemente. Mucho miedo. Entonces, acompañar en ese proceso, primero a que lleguen a ser conscientes de eso y luego echarles una mano para que puedan ir saliendo y atravesar algunas capas. Luego tendrán que seguir por sí mismas, ¿no? Pero que puedan empezar a salir de a poco acompañadas también es importante, porque yo, cuanto más personas acompaño y veo los miedos profundos que hay, es normal que a la persona le cueste salir por sí misma. Total, sí, porque hay mucho miedo, totalmente. De acuerdo. Danilo, contanos tus redes sociales o cómo se contactan contigo. Mis redes sociales, a ver, en Instagram estoy en danilo.pereira, Pereira es con Y, punto oficial. Bien. Esa es la cuenta oficial. En Facebook supongo que era Danilo Pereira, no me acuerdo bien la verdad. Y luego está mi página, danilopereira.com. Bueno. Ahí también en la página tiene un botón de WhatsApp, entonces si alguien está interesado en lo que sea, en contactarme, pues ahí por web entra en la página, ya tiene un botón y me puede decir, oye, mira, te he escuchado aquí o lo que necesite, y si le puedo echar una mano, pues ahí estaré. Buenísimo. Encantado. Bueno, Danilo, encantada de haberte tenido este rato, seguir charlando de este tema que me encanta. Y bueno, un placer. Así que muchísimas gracias por haber estado y compartido todo esto. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por invitarme, se me pasó volando. Un placer estar aquí contigo una vez más y nada, espero que le podamos haber echado una mano a alguien. Seguro que sí. Ya con la charla creo que es un montón de información que la gente ya, como dijiste, pueden y empezar a reflexionar sobre eso. Claro que sí. De eso se trata. Bueno, muchas gracias por la invitación. Abrazo enorme, que estés muy bien. Será para la próxima, vamos con otro tema seguro. Dale. Chao, nos vemos. Bueno, genial este invitado, Danilo querido, que nos ha compartido este espacio sobre el tema del sobrepeso. Y bueno, reflexión final, tu cuerpo no te está saboteando, tu cuerpo te está hablando, te está avisando. Así que prestale atención, porque de ahí vas a poder aprender muchísimo de vos, de tus miedos, de tus culpas y de todo lo que se esconde por ahí abajo, que está a gritos queriendo salir. Así que bueno, me despido. A mí me van a encontrar en mi Instagram por Gabriela y Cristin y por mi canal de YouTube con el mismo nombre. Acá lo tienen en el Zócalo, pero la idea es que me sigan escuchando el próximo miércoles a las 12 del mediodía, hora de Argentina, aquí en Demos Radio Visual. Gracias, Rodolfo, por la operación técnica. Gracias a los que estuvieron ahí. Les mando un fuerte abrazo y que tengan una linda semana. Chao.